Pasamos entonces con otro tema de análisis y es acerca de reaperturar o no las iglesias. En el Congreso de la República se tendrá esta discusión y análisis para de esta forma hacer recomendaciones de qué podría pasar en las próximas semanas. Una iniciativa de ley para abrir nuevamente las iglesias de distintas denominaciones a nivel nacional fue presentada a dirección legislativa por diputados de la bancada Valor junto a líderes de la Comisión Evangélica de Guatemala. Entonces este es el momento oportuno para que la intervención de las iglesias se dé. Además de la iniciativa se presentó una propuesta de prevención, la cual sería puesta en marcha al reactivar los servicios religiosos, entre lo que se encuentra el distanciamiento social, higiene y otras opciones para los asistentes. Área para niños, ahí también se podrían dar a pequeños grupos. 1, 2, tenemos parqueos. Hemos considerado también la forma de predicar y enseñar poniendo bocinas o autoparlantes para los hermanos que lleguen en vehículo, que no necesariamente entren al templo, que se queden dentro de su vehículo y que ahí reciban la palabra de Dios. Con anterioridad se había realizado una propuesta para el protocolo de prevención en las iglesias al momento de activarse nuevamente los servicios religiosos, además de una iniciativa que no fue aprobada anteriormente. Vamos a partir de una base para este análisis. Aquí en TN23 y en este su programa A la Medida, somos absolutamente respetuosos de cada creencia, de cada culto, de cada religión, de cada denominación que pueda existir. Y con ese respeto vamos a iniciar precisamente con estos datos, Sandy, porque, a ver, los líderes de la Iglesia Evangélica, bueno, algunos, ¿verdad?, presentaron una iniciativa de ley al Congreso de la República que se llama Ley para la Reapertura de los Servicios Religiosos. En la propuesta establecen cuáles son los lineamientos y cuáles son los protocolos de salud para hacer de los templos lugares seguros. El protocolo presentado incluye temas tan importantes como la higiene, la desinfección y el distanciamiento social. Con estos datos podemos empezar a analizar este tema y lo primero que he de decir es algo de lo que estábamos hablando nosotros dos fuera de cámara, es decir, se respeta el artículo 28, dice que, de la Constitución me refiero, que hay una libertad para el derecho de petición, como se llama este artículo 28, pero creo que fue canalizada en el lugar equivocado esta petición. Hay que dejar algo claro, en este momento quienes son los rectores de las decisiones que se deben de tomar, de las acciones para contrarrestar la pandemia del COVID-19 es la presidencia y por supuesto el Ministerio de Salud Pública. Entonces la pregunta es, Julio, si los diputados plantean una iniciativa de ley para reabrir las iglesias, ¿esto automáticamente se tendría que hacer considerando la pandemia o cómo sería la situación? Es decir, ¿cuál fue o cuál debería ser el procedimiento adecuado para hacer este tipo de solicitudes? A ver, Sandy, yo entiendo obviamente el tema de la salud espiritual, que es parte de lo que estos líderes religiosos de Iglesia Evangélica están planteando. Uno no dice que no, ¿verdad? Es necesario pues llenar el espíritu, llenar el alma y tener esta situación. Pero lo que pasa es que aún en el caso más optimista, supongamos que el Congreso de la República entra a conocer este anteproyecto de ley, no va, o sea, el COVID-19 va para largo, pero no va a dar tiempo tampoco para que aprueben una ley, es un proceso bastante largo. Tú lo decías de una manera muy exacta y muy adecuada. En este momento el ente rector se llama Presidencia de la República, de las decisiones y de las restricciones que existen con el COVID-19. En todo caso, la petición debió ser elevada al presidente de la República, platicar con él, con el vicepresidente y su consejo de ministros y exponerle que dentro de esa programación que ya existe, dentro de ese semáforo, dentro de las distintas etapas que nosotros también hemos expuesto aquí en A la Medida, en algún determinado momento a consensuar con la presidencia de la República, se podría tener las condiciones ideales para que de cualquier culto, de cualquier religión, de cualquier denominación, se puedan aperturar las iglesias bajo ciertas condiciones. Pero esto, Sandy, yo no lo veo a lo inmediato. ¿Por qué? Porque estamos en el pico de la pandemia. Es lo más ilógico en este momento, respetando, como repito, cualquier idea religiosa que se pueda tener, el concentrar a las personas. Efectivamente, porque aparte de ello, recordemos que con la apertura de ciertos comercios, obviamente hay restricciones en cuanto al número de personas que pueden estar dentro de un mismo espacio. Y obviamente el distanciamiento social también. Entonces,
en las iglesias, ¿cómo mantendrías eso? Porque sabemos que muchas personas llegan a estos lugares para poder participar entonces de los eventos religiosos. ¿Y cómo le dices, mire, ya no puede entrar porque pues ya se llenó el cupo? Y en realidad sería muy poca la gente que podría estar dentro. Es correcto, Sandy, porque fíjate que de entradita, por muy pequeña que sea la iglesia, se rompería una de las restricciones o reglas básicas fundamentales en esta restricción, es decir, no reuniones y menos reuniones de más de 10 personas. Entonces, ya desde allí, aunque sea, no creo que haya una iglesia tan pequeña de la denominación que sea, que vaya a reunir apenas a 9 feligreses. Esto no tendría ningún sentido. Entre los que ayudan en cuanto a la organización, yo creo que ahí ya van varios. Entonces. Exactamente, Sandy. En este momento, yo creo que tú lo estabas también perfilando de una manera muy adecuada. Es cierto que no es lo mismo, ¿verdad? Porque lo presencial siempre va a ser mejor, no solo para las iglesias, para las clases, por ejemplo, para otros temas, lo presencial va a ser siempre lo mejor, pero tenemos que entender que en el pico de la pandemia no es el momento adecuado, no es una acción oportuna. De hecho, hoy mismo acá en TN23 hablábamos en el análisis de las 6:30 acerca de una situación que se dio anoche en el municipio de Santiago Atitlán, donde pues una multitud de personas pertenecientes a una iglesia de esa localidad salieron a las 23:11 a una carrera gritando con mucha fe, eso sí, que Cristo vive y qué bueno, pero no es la forma, no es el momento ni el lugar. Este no es tiempo de estar jugando con la salud, Sandy. Ahí está todo. Y con este caso también ya se han dado otros, Julio, en otras comunidades donde se han desarrollado eventos religiosos, muy pocos, eso sí hay que mencionarlo, pero sí se han dado. Entonces es momento de respetar. Sabemos que pues muchas personas tienen esa gana de ir a las iglesias, efectivamente, pero es importante reconocer que en este momento la situación es distinta y que debemos entonces acatar esas recomendaciones, porque si no nos podemos contagiar, Julio. Ese es el riesgo al final de violar entonces las prohibiciones. Ese es el riesgo, tú lo has dicho y ahí está la clave. Nosotros entendemos, tú lo dijiste también muy bien en este preciso instante, la necesidad, el deseo y la gana de muchas personas de tener ese acercamiento espiritual en la religión o denominación que usted profese con Dios, ¿verdad? Y eso es respetable, eso es admirable y por supuesto que lo exhortamos a que lo siga haciendo, pero desde casa en este instante. Hay otras formas, hay otras modalidades. Esta es una nueva realidad, nos guste o no nos guste, es una nueva realidad y por el momento todo este tipo de reuniones religiosas tendrán que ser a través de la virtualidad, ya sea a través de las ondas de la televisión, de las ondas radiales o a través de algunas plataformas que están construidas específicamente para esto, para poder reunir un número determinado de personas que pueden llegar a ser feligreses de cualquier denominación, escuchando o presenciando los distintos servicios de orden religioso, pero en la seguridad del hogar. Definitivamente. Así que es necesario entonces evaluar este tema, Julio. Y yo creo que al final entonces no es momento, ya llegamos a esa conclusión de que se pueda iniciar con la apertura de las distintas iglesias. Así es. Y por ello entonces, para continuar con este análisis, vea usted estos datos. Si está en la radio, escúchelos por favor. A ver, dentro de la propuesta que realizaron estos líderes de iglesias evangélicas está la de realizar servicios religiosos entre semana, no solo los días domingos, de manera que se puedan evitar las aglomeraciones en un solo día. Pero esto prácticamente se hacía antes del COVID-19, es decir, hay personas que podrán ir lunes y otras podrán ir domingo. A su vez propusieron la utilización de espacios abiertos como los parqueos de las iglesias. Esto tiene un poquito más de coherencia. La solicitud se fundamenta en el hecho que los feligreses necesitan edificarse con la palabra y que el tema de la salud emocional y de la salud espiritual es parte integral de la salud del ser humano. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero no nos va a hacer cambiar nuestra postura, el análisis que estamos teniendo acá, de que independientemente, que quiero volver a ser reiterativo y claro, que respetamos toda religión, todo culto y toda creencia, en el que estamos en este instante, el momento más álgido de expansión del COVID-19, no es aún el momento de reunir multitudes en iglesias. Efectivamente, pero lo que sí se puede hacer, Julio, es prepararnos para cuando sea el momento. Eso es cierto. Ver entonces de qué forma se pero no en el Congreso. Claro, por supuesto, que cada iglesia incluso puede establecer su propio protocolo, Julio, que se vaya adaptando obviamente a las situaciones del lugar
y todo, y que se puedan proponer, porque eso donde tiene que ir es en el Ministerio de Salud. Al final ellos tienen que avalar los mismos, como ha pasado también con otras entidades. Entonces, se podría empezar a hacer eso. Yo creo que sí. Entonces, tengo una sugerencia, porque al final de cuentas no es decir, bueno, mire, esto no era lo que tenían que hacer. Qué bien por los líderes de estas iglesias evangélicas que ya están pensando cómo van a hacer para el retorno a la normalidad y han establecido este documento que puede ser un protocolo al final de cuentas. Lo que sugiero es que lo que tú acabas de decir con el ente rector, que es el Ministerio de Salud Pública, canalicen esta idea y esta sugerencia inclusive a la Presidencia de la República, expónganlo al Consejo de Ministros y tal vez esto hasta pueda servir de verdad como una directriz, como una guía, como una base, la columna vertebral para el retorno a la nueva normalidad también dentro de los servicios religiosos. Ahí sí, esto podría ser, pero más adelante. Efectivamente, lo interesante entonces. Así que hemos planteado la situación que se ha registrado en cuanto a esta solicitud que se hace y por supuesto las recomendaciones que ya Julio Talamonti nos ha dado al tema. Gracias, Vamos a la pausa, Julio. Al regresar tenemos la actualización de los casos y por supuesto esas regiones, ¿cómo se encontrarán hasta el día de hoy? Bueno, es un tema que tú ya sabes, siempre es preocupante. Hay cifras preocupantes, pero si usted las quiere conocer y quiere escuchar este análisis y ver la radiografía, espere un momento, si ya regresamos. Recuerde que somos A la Medida.